Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Como siempre, les saluda el hermano William Isaías. En esta oportunidad quiero compartir, como siempre, con ustedes un tema de suma importancia, pero también tiene que ver con lo práctico. Nuestra enseñanza de hoy lo puse como título, Una vida de oración constante. Eso es lo que vamos a aprender unos minutos hoy, así que deme su tiempo y su sintonía. Una vida de oración constante. Vamos a verlo en Colosenses capítulo 4, versículos 2. Y en Colosenses capítulo 4, versículos 2, se nos habla de esta manera, si usted puede buscar ahí en casa, en su Biblia, o como usted quiera. Colosenses capítulo 4, versículos 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice Colosenses capítulo 4, versículos 2. Pero hablemos un poco acerca del contexto de este pasaje para que podamos entenderlo un poquito mejor. La epístola a los Colosenses es una carta del Nuevo Testamento de la Biblia, en la cual el apóstol Pablo la escribe aproximadamente en el año 60 al año 62 después de Cristo. Por supuesto, esta carta es dirigida a los hermanos cristianos o a los cristianos de la ciudad de Colosas. Él se hallaba bajo arresto en Roma, recordemos eso. Y por supuesto, Pablo esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano que se llamaba Nerón. Colosas era una ciudad pequeña en la región de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía que conocemos hoy. Aunque no era tan prominente o famosa como Éfeso o como la Odisea, pero Colosas tenía una comunidad cristiana muy significativa en aquel entonces. Así que la iglesia en Colosas no fue fundada directamente por el apóstol Pablo, podríamos verlo de esta manera, sino que podríamos decir que fue uno de sus colaboradores llamado Epafras, quien probablemente escuchó a Pablo predicar en Éfeso. Así que la comunidad estaba compuesto tanto por gentiles como por judíos, convertidos por supuesto al cristianismo. De esta manera podemos entender de que así estaban estos hermanos allá en Colosas. Así que la carta también tiene como exhortaciones sobre la conducta cristiana, destacando también la importancia de vivir de acuerdo con la nueva vida en Cristo. Incluye también instrucciones sobre las relaciones familiares y sociales en aquel entonces, y Pablo anima a los creyentes a revestirse de virtudes cristianas como el amor, por ejemplo, la humildad y la paciencia. Es por eso que en el capítulo 4 del versículos 2, Pablo enfatiza el propósito de su carta, que consiste en qué, en animar a los creyentes a ser constantes en la oración y a estar atentos en ella con una actitud de agradecimiento. Ese es el contexto en el cual vemos Colosenses capítulo 4 en su verso 2, queridos hermanos. Ahora, para que podamos entrar en este punto muy importante, hermanos, Pablo habla acerca de la oración. Pero quiero explicarle algo muy importante hoy. ¿Qué es la oración en sí? Y quiero ir desde la raíz de esta palabra oración. La palabra oración es tomada de la palabra griega, la cual es proseuche. Así es en la palabra griega. Esta es una palabra griega compuesta que se deriva de las palabras pros y euche. La palabra pros es una preposición que significa cara a cara, de manera que podemos decir que la oración es algo que se hace cara a cara, pero por supuesto esto es con Dios. La idea transmitida de esta palabra, hermanos, es intimidad. Por eso es que la oración, hermanos, nos pone a entrar en intimidad con Dios.
La segunda palabra, que es euche, es una palabra griega que significa un deseo, un anhelo o voto. Así que esta palabra también fue usada originalmente para describir a una persona que hace un voto con Dios debido a alguna necesidad o deseo en su vida. Así que esta palabra proseuche nos muestra tres cosas importantes acerca de la oración. Y quiero darle algunos puntos muy importantes. Primero, nos dice que la oración nos pone cara a cara con Dios. ¿En qué? En una relación íntima. Y eso es lo que hace la oración, queridos hermanos y amigos. La oración es el vehículo para traernos a una relación íntima y cercana con Dios. En segundo lugar, es un altar de sacrificio y consagración en donde nuestras vidas se hayan rendidas completamente a Dios, donde recibimos también dirección, aliento y donde Dios muestra su voluntad en nuestras vidas. Tercer lugar, la oración también es una entrega total de nuestra voluntad. Es decir, cuando oramos, hermanos, amigos, cuando oramos, estamos diciéndole al Señor, Señor, te entrego mi voluntad bajo tu voluntad o entrego mi voluntad bajo tu poder. Esto es lo que nos habla acerca de la oración, es una entrega total de nuestra voluntad. Es un sacrificio y consagración a Dios. Es claro que Dios quiere meramente bendecirnos. Sin embargo, a través de la oración, Él quiere transformarnos. Él quiere que coloquemos nuestras vidas en sus manos a medida que venimos ante su trono. De esta manera, entonces, podemos decir que la oración es eso, intimidad con Dios, en donde tenemos un tiempo en donde podemos platicar, estar en cercanía con Dios, y eso es lo que nos habla acerca de la oración. De otra manera, hermanos, no podemos llegar delante del trono de nuestro Padre Celestial. Ahora, para entender esto, queridos hermanos, acerca de la oración, así que, si es así, ¿cómo debe ser la oración? Por eso recuerden nuestro texto que hablábamos, dice hoy, que perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces aquí aclaramos una pregunta muy importante, si es así, ¿cómo debemos o cómo debe ser la oración? Punto muy importante aquí. La oración debe ser perseverante, dice en el verso 1. O Pablo dice, perseverad, ¿verdad? Así debe ser la oración, queridos hermanos y amigos. La palabra griega perseverancia es hipopneo, ¿verdad? Que viene de la palabra griega que se traduce como paciencia, resistencia, permanecer, quedarse o tener fervor. Eso es lo que significa la palabra perseverante. Mire, paciencia, resistencia, permanecer, quedarse o tener fervor. Queridos hermanos y amigos, este tipo de oración en perseverancia es importante, pero no es fácil de hacerlo, ya que Pablo insta aquí a sus lectores o a los hermanos creyentes en Colosas a ser constantes y dedicados en su vida de oración. De otra manera podemos decir que el creyente debe ser constante, dedicar siempre su vida a la oración. De esta manera, hermanos, vamos a ser fortalecidos por el Señor. Pablo nos anima a tener una actitud, o anima a los lectores o a los creyentes a tener una actitud de compromiso y esfuerzo continuo, sin desanimarse o abandonar esta práctica esencial de la vida cristiana. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas 18, solo para citarles algunos pasajes que nos apoyan a perseverar en la oración. Lucas 18, por ejemplo, en el verso 1 al verso 8, también Hebreos capítulo 1, versículos 14, que nos hablan de perseverar en la oración.
Segundo, esta oración también Pablo enfatiza que debe hacerse velando. Y quiero darle un término muy importante, también esta palabra es muy importante. La palabra griega, mire, la palabra griega que se traduce estar despierto, ¿ah? Estar despierto, vigilante, atento. Mire, la frase, queridos hermanos y hermanas, bien podría significar que Pablo les dice a ellos que no se vayan a dormir, ¿verdad? Cuando están orando. Podemos entenderlo de esta manera. Eso quiere decir el apóstol Pablo aquí en este pasaje cuando él habla velando. Mire, velando. Entonces podemos ver de que algunas veces, debido quizás a lo cansado de nuestro cuerpo o mente, a lo mejor le ha pasado alguna vez así, luchamos contra el sueño mientras oramos. Usted me dirá si no le ha pasado. En otras ocasiones oramos como que si estuviéramos durmiendo y nuestras oraciones siempre suelen ser cansadas y somnolientas, ¿verdad? ¿Por qué es muy importante velar entonces? ¿Por qué Pablo enfatiza el velar? Porque en primer lugar, Jesús nos advirtió que fácilmente nos distraemos con lo físico, los deseos carnales, la lujuria, y de esta manera somos sorprendidos si no nos disciplinamos continuamente con la oración. Debemos estar dispuestos a negar la carne para no ser vencidos. ¿Por quién? Por el maligno. Y tenemos una referencia también en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8. Segundo, también nosotros, hermanos, somos fácilmente distraídos por el mundo. Por ejemplo, los goces, los deseos de lo material. Pero también, hermanos, podemos ser fácilmente también sorprendidos por las artimañas del enemigo. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 11 nos habla de los engaños que pone el enemigo en nuestras vidas. Mire, las dudas. Y estas cosas son herramientas que usa el enemigo para hacernos desviar tanto en nuestra vida espiritual, pero también tanto en nuestra vida, en nuestra consagración, hablando acerca de la oración. Pablo les recuerda a los colosas la importancia de estar atentos y conscientes en su oración. Esto puede incluir la vigilancia contra distracciones, tentaciones y la influencia de las enseñanzas falsas. Es por eso que es muy importante orar. ¿Cómo lo debemos hacer? Velando. Mire, velando. De alguna manera ya no podemos caminar o no podremos caminar en la vida cristiana. Y quiero decirle algo muy importante, para que usted me entienda un poquito más. Estar alerta es como tener la vigilancia de un guardián de noche. A lo mejor usted conoce esto. Un vigilante nocturno debe estar aún más atento que un guardia diurno. ¿Qué quiere decir esto? Que un guardia que hace guardia en el día, ¿verdad? Durante el día, el peligro se puede detectar a menudo desde la distancia, pero por la noche todo es diferente. Así que un guardia nocturno debe utilizar otros sentidos, además de la vista, para detectar el peligro. A menudo está solo en la oscuridad y sin las defensas que emplearían en otras circunstancias. Puede que no haya indicios de ataques del enemigo hasta que éste se produzca, ¿va? Así que debe estar muy atento el guardia en la noche, sospechando en cualquier momento si hay algún indicio de ataque o algo así. Entonces, queridos hermanos, el estar velando es así, de esta manera. Ese es el tipo de vigilancia del que habló Jesús. Pero también este es el tipo de vigilancia que Pablo nos está tratando de enseñar aquí. Y quiero terminar con la última parte de este pasaje, que es muy precioso. Y termina Pablo con otra palabra muy interesante y muy preciosa aquí.
Pablo termina diciendo con acción de gracias. Miren, con acción de gracias. La palabra o el término con acción de gracias en griego, en griego que significa eucharistos, mire, que significa agradecer, dar gracias. Así que podemos definirlo de esta manera. Acción de gracias es la respuesta del hombre a los dones de Dios, es decir, a los favores de Dios, a las maravillas, obras de Dios, ¿verdad? Sobre la historia de la humanidad, pero también de la obra salvadora de Cristo Jesús y todo lo que Él ha creado. Esta está hecha de gozo, de veneración, de reconocimiento, de alabanza a Dios. De esta manera, acción de gracias entonces significa de que el hombre tiene que agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho, por sus dones, por sus maravillas que nos da el día a día. Por eso Pablo termina diciendo con acción de gracias. Así que la oración debe estar mezclada con alabanza. Cuando oramos, nuestra oración tiene que estar mezclada de alabanza, de darle gloria al Señor. En segundo lugar, la oración tiene que estar también con una actitud de gratitud. Mire, debe ser parte integral de la oración, la gratitud al Señor, decirle al Señor, gracias Señor, gracias. Debemos darle alabanza, debemos darle honra a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en tercer lugar, hermanos, cuando Pablo habla acción de gracias, eso quiere decir que la conexión que hay aquí con la oración de gracias es que contiene, por supuesto, algunas cosas muy interesantes. Aquí Pablo está enfatizando pues de que nosotros debemos dar acción de gracias, debemos dar gratitud al Señor por la respuesta que Él siempre nos da a nuestra oración. Así que hermanos, nuestra oración termina, o la oración que Pablo exhorta aquí a los Colosas, él termina diciendo, hermanos, debe hacerse con acción de gracias. Debe hacerse con acción de gracias, dice el apóstol Pablo. Agradecer a Dios, entonces, no solo por lo que ha hecho por nosotros, sino también por lo que está haciendo y hará. Debemos reconocer eso, hermanos. No solo debemos dar gracias a Él por lo que ha hecho, sino que debemos darle gracias a Él por lo que Él está haciendo hoy mismo en nuestras vidas. Pero también debemos agradecerle al Señor por lo que Él hará en nuestras vidas. Así que la gratitud es una actitud que refleja confianza en Dios y reconocimiento de su bondad y provisión. Queridos hermanos, es muy interesante lo que Pablo está enseñándonos aquí en esta carta. Para que podamos concluir con esta enseñanza hoy, en esta oportunidad, Dios quiere meramente bendecirnos. Él quiere bendecirnos, sí. Sin embargo, a través de la oración, Él quiere transformarnos también. Él quiere que coloquemos nuestras vidas en sus manos a medida que venimos ante su trono. Para eso, hermanos, hay que tener una vida de oración constante. ¿Queremos las bendiciones de Dios? ¿Queremos los favores de Dios? Entonces tenemos que tener una vida de oración. No solo cuando todo va bien, sino que también en los momentos difíciles. Dios quiere que tengamos una oración constante, una vida en desarrollo, una vida, hermanos, en oración constante. ¿Cómo? Bueno, perseverante, una oración que trata de velar y, por supuesto, terminando con acción de gracias. Hermanos, eso es lo que Pablo nos enseña. Hermanos, ¿lo estamos haciendo? Bueno, hoy en esta oportunidad te invito a que lo hagas. Una oración perseverante, una oración que vela y, por supuesto, debemos darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará. Hazlo hoy, no te desanimes, hazlo. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Bendiciones.